Es la combinación incontenible de velocidad y armamento de la Alemania nazi. ¡Fuego! El exterior de este edificio está lleno de agujeros de balas. Se puede examinar la estructura forensemente. Una fuerza de ataque revolucionaria que le da a Hitler la oportunidad de conquistar Europa. Nuevas armas y tácticas se mezclan para crear una maquinaria gigantesca con la que logran victorias relámpago. Fue un bombardero en picado magnífico. Impulsado por tecnología de última generación, irrumpe en una batalla tras otra. Se trata de una fuerza imparable, con un armamento muy rápido y violento. Diseminados por toda Europa quedan los impresionantes vestigios de la maquinaria bélica que casi logra que la Alemania nazi ganara la Segunda Guerra Mundial y que cambió la batalla para siempre. Esta es la historia de la Guerra Relámpago. Los mayores proyectos de construcción de la Segunda Guerra Mundial encargados por Hitler para asegurar la dominación del mundo han sobrevivido. Y ahora son oscuros recordatorios de las fanáticas aspiraciones militares del Führer. Estos son los secretos de las Nazi Megaestructuras. Nazi Megaestructuras 3, la Guerra Relámpago. Julio de 1941. En el cielo de la ciudad soviética de Smolensk, el piloto del bombardero en picado Stuka, Hans Ulrich Rudel, busca su objetivo a 4.000 metros de altura. Objetivo a la vista. Iniciando ataque. Atacamos de forma inmediata todas las posiciones que bloquean el avance de nuestros Panzers. No dejamos que nada los frene. Rudel dirige misiones de bombardeos como apoyo a la mayor ofensiva militar de la historia. La Operación Barbarroja. Al mando de uno de los carros de combate que lideran la invasión se encuentra Karl Fuchs. Sí, así se hace. La resistencia rusa es muy frágil. Allá donde intentan detenernos, los destruimos. Los Stukas nos dan un apoyo total. Los pilotos son fantásticos. Hitler ha enviado 3 millones de hombres a un ataque a gran escala contra la Unión Soviética. Antes de 3 meses, seremos testigos de la caída de Rusia, como nunca antes se ha visto. El historiador James Holland ha viajado hasta Polonia para descubrir los cuarteles generales secretos que controlaron esta gran invasión. El nombre clave es Mauerwald. Sí, es lo que estaba buscando. Es uno de los búnkeres de hormigón que invaden todo el bosque. Forma parte de un complejo enorme, que fue una especie de cuartel general del ejército sobre el terreno, justo antes de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Mauerwald se construyó para controlar esta invasión y la técnica de lucha conocida como Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Como historiador, me resulta peculiar estar aquí, tan cerca de lo que fue realmente el núcleo de las operaciones de los ejércitos alemanes en el frente del Este. Es una especie de sensación abrumadora por la importancia que tuvo este lugar en 1941. La historia de la Guerra Relámpago empieza después de la Primera Guerra Mundial, cuando una Alemania humillada se ve obligada a aceptar los términos de los aliados. El Tratado de Versalles reduce el ejército alemán a 100.000 hombres y le prohíbe que tenga carros de combate o aeronaves. Pero el desarrollo de los dos tipos de maquinaria continúa en secreto. Cuando en 1933 Hitler toma el poder, aumenta el ejército hasta 500.000 de hombres. Continúa la producción de carros de combate y crea una nueva fuerza aérea, la Luftwaffe. Hitler quiere que Alemania se convierta en la nación más poderosa de Europa. Pero las armas de última generación no son suficientes. Necesita encontrar la forma de derrotar un número superior de enemigos lo más rápido posible. Alemania siempre ha llevado a cabo guerras rápidas. No es nada nuevo y la razón es porque no tienen suficientes recursos propios para la guerra.
Así que la teoría es conseguir la victoria rápida y decisiva para después no verse inmersos en una guerra de larga duración que no puedan permitirse. En 1937 un libro nuevo parece ofrecer una solución al problema de Hitler. Se titula Actum Panzer, o Carros Blindados Vigía, y fue escrito por el general de tropas blindadas Heinz Guderian. En él alega que las fuerzas motorizadas pueden convertir la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial en algo del pasado. El nuevo concepto de Guderian no depende solo de los tanques. Su idea es combinar todos los elementos de ataque del ejército en una unidad móvil totalmente autónoma. La División Panzer. Una división Panzer está compuesta en realidad por 3 armas diferentes: la infantería motorizada, la artillería motorizada, mecanizada, y también los tanques. Y el objetivo era que todos se dieran apoyo mutuo. Cada uno puede ayudar al otro y en conjunto forman una combinación ganadora. La clave de las operaciones de la División Panzer es la velocidad. Pero la artillería pesada necesaria para acabar con grandes fortificaciones en su trayecto se desplaza demasiado despacio. La solución es el ataque aéreo establecido con exactitud. En 1935, la Luftwaffe introduce un avión nuevo, el Junkers Ju-87. Pronto se le conoce como Stuka, la abreviatura de Stutzkampflugzeug, o bombardero en picado. Se construyen unos 6.500, pero sorprendentemente solo 2 sobreviven intactos. El historiador de la Luftwaffe, el Dr. James Corum, se encuentra en Hendon, Londres, para examinar uno de estos aviones legendarios. Observen esto. Es un avión muy grande, muy pesado y muy feo. Yo soy piloto y sinceramente no me resulta un avión muy divertido de pilotar. Al observarlo, parece como un tanque volador. Tiene una gran cantidad de blindaje alrededor de la cabina del piloto, del artillero, de la parte trasera y del motor. Al observarlo, comprobamos que es un avión robusto, pero con un aspecto peligroso. Y es porque se construyó por una razón, la de lanzar bombas contra las personas. Y en eso era muy bueno. A principios de la Segunda Guerra Mundial, fue el arma más precisa de los alemanes. Debajo del piloto, si miramos desde la cabina de este, hay una zona de avistamiento desde la que el piloto podía divisar el objetivo, ya fuese un nudo ferroviario o una columna enemiga. El piloto abría los frenos en picado y una de las cosas que era realmente especial en el Stuka Ju-87 es que volaba y se colocaba perfectamente en picado. El ángulo de 80 grados del Stuka podía hacer que la bomba golpeara la hélice si caía directamente desde el avión, así que la bomba está montada en una horquilla. Esta dejaba caer la bomba sobre el objetivo fuera del alcance de la hélice. Lanzaba su bomba de 225 o 450 kilos. También llevaba un par de bombas de 45 kilos en las alas, por lo que podía llegar y lanzar 5 bombas juntas y derribar a su objetivo. Fue un bombardero en picado magnífico que funcionó verdaderamente bien. Los Stukas podían sobrevolar en la fracción de tiempo que le llevaba a las armas pesadas llegar al campo de batalla y podía lanzar sus bombas a escasa distancia del objetivo. El bombardero en picado tiene los nervios de acero y la resistencia necesaria para soportar la fuerza de la gravedad cuando el avión se recupera después de lanzar sus bombas. El piloto novato de Stuka, Hans Ulrich Rudel, lucha por alcanzar el nivel. Aprendemos a pilotar en picado nuestros aviones en todos los ángulos, incluido el vertical. La formación es muy dura, pero los pilotos que la llevamos a cabo somos expertos. El entrenamiento constante asegura que todos estamos en plena forma física. Los escuadrones Stuka dan a Guderian el golpe pesado que necesita para abrir camino a sus divisiones Panzer. Los componentes de la maquinaria para la guerra relámpago nazi están listos. Ahora toca el reto de poner la máquina en acción y controlarla en el campo de batalla.
Para que la guerra relámpago tenga éxito, los Stukas han de trabajar codo con la fuerza de élite, las tropas de los tanques. Para que Hitler consiga la mejor flota de tanques del mundo, se establecen nuevas escuelas de formación de Panzers. El historiador militar, el Dr. Peter Lieb, se encuentra explorando una de las más importantes en Bundsdorf, cerca de Berlín. Esta es la entrada principal a Bundsdorf Garrison. Los jóvenes que entraban por estas puertas sabían que formarían parte de una nueva élite. Hace 80 años, este paseo estaba lleno de jóvenes vestidos con brillantes uniformes negros. Los uniformes se distinguían del resto del ejército alemán. Karl Fuchs es uno de esos jóvenes que entró como voluntario en la Fuerza Panzer. ¿Todo listo? Muy bien, adelante. Por primera vez todos íbamos vestidos con nuestros uniformes negros de calavera. Ahora lo que más deseamos es ver un poco de acción. Miren esto. Es un Panzerhaus. En español, un pabellón de tanques. Es donde los alemanes guardaban sus carros de combate. Observen su tamaño. Hace 80 años se podían escuchar a los oficiales gritando órdenes, a los suboficiales haciendo simulacros con sus hombres. No era solo un lugar de entrenamiento en periodo de paz, sino un lugar de formación y preparación para la guerra. Se pueden observar un par de detalles aquí. En primer lugar, este bloque de hormigón. ¿Para qué servía? Este bloque ayuda a proteger los muros. Si un tanque iba a marcha atrás hacia el pabellón y el conductor era un poco novato, no chocaba contra este pilar y dañaba el pabellón. También sobre el pilar hay un poco de metal para proteger el pabellón. Y aquí podemos ver que alguien seguramente intentó entrar o salir demasiado rápido. Algunos expertos sobre guerra acorazada creen que los tanques debían operar de forma independiente. Guderian considera los tanques como parte de una fuerza sincronizada junto con las unidades de infantería, ingeniería y artillería. Consigue abrirse paso gracias a un partidario muy poderoso, el propio Hitler. Hitler cree que la guerra es el camino a seguir para que Alemania sea grande y está fascinado por los motores, por los aviones. Así que se le ocurre la idea de que Alemania desarrolle tanques. Es el camino hacia el futuro. Hitler apoyará con entusiasmo este tipo de armas. Guderian ahora quiere asegurarse de que todos los componentes que quiere en sus divisiones de Panzers funcionen como un equipo integrado. Como oficial subalterno, Guderian fue asignado varias veces a una unidad de transmisiones. Esto le hizo darse cuenta de la importancia de contar con medios de comunicación y por ello insistió en que todos los componentes de la división estuviesen equipados con comunicación por radio. Lo que diferencia a las divisiones Panzer es que todas esas armas distintas, infantería, artillería y tanques, están conectados por radio y les da una ventaja crucial en movilidad, capacidad de maniobra y flexibilidad. Es una idea revolucionaria. Cada tanque puede comunicarse con su comandante de unidad y a su vez él puede ponerse en contacto con otros componentes de la división. Lo que significa que las unidades especializadas, incluidos los Stukas, pueden dar apoyo a los tanques en cuanto reciben el aviso. Fundamentalmente los bombarderos en picado pueden sincronizarse con los movimientos de las fuerzas terrestres. Además de un trabajo en equipo estricto, Guderian exige que se tome la iniciativa y la dirección de sus tropas Panzer. Los soldados Panzers estaban entrenados para pensar 2 niveles por encima de la cadena de mando de la jerarquía militar, para comprender su papel en toda la misión. Era necesario que fueran soldados pensantes. Las tropas Panzer no son las únicas a las que se enseña a seguir adelante a toda costa. Para mantener la presión incesante de ataque, Guderian entrena a sus comandantes de división Panzer para dirigir desde el frente. Por allí, todos hacia la derecha. Se fabrican vehículos especializados para actuar como puestos de mando móviles.
Este tipo de vehículos permite a los comandantes como Guderian apresurarse desde un punto de contacto hasta el siguiente puesto de contacto y de esta forma poder reaccionar con flexibilidad a la situación cambiante en el campo de batalla. Los vehículos de mando están provistos de radios extra y equipamiento necesario para controlar las unidades motorizadas. Con su nueva e impresionante fuerza móvil y el sistema de mando a años por delante de sus rivales, el alemán está listo para revolucionar la campaña bélica. La guerra relámpago es un arma nueva muy poderosa que Hitler necesita para expandir su Reich. Pero como cualquier máquina necesita un ingrediente crucial más: combustible. Algunas de las megaestructuras nazis más importantes se construyen para potenciar la guerra relámpago. James Holland ha viajado a la antigua ciudad alemana de Politz, en la costa báltica. Ahora es parte de Polonia y fue sede de una refinería de petróleo revolucionaria que ayudó a que la guerra relámpago fuera posible. Mires donde mires, en este bosque puedes ver los restos de la vieja fábrica de Politz. Trozos de hormigón, de ladrillo por todas partes. Y aquí hay algo bastante grande. Es una estructura colosal. Y no hay solo una, sino dos. Se trata sin duda de los tanques de almacenaje de petróleo. Podemos comprobar que durante la guerra, Politz fue una fábrica enorme. El tamaño era realmente inmenso. Durante los años 20, Alemania importa la mayoría del petróleo de Estados Unidos. Durante la guerra sería demasiado fácil cortar esta línea de suministro vital, dejando sin existencias de combustible a la guerra relámpago. Pero Alemania posee enormes reservas de carbón. Un nuevo proceso llamado hidrogenación que convierte el carbón en petróleo sintético podría ser la respuesta. Al principio la producción es baja porque el proceso es muy caro, pero el coste no le importa nada a Hitler. Cuando Hitler llega al poder, decide que Alemania se tiene que volver lo más autosuficiente que pueda, lo que incluye la producción de combustibles sintéticos. En ese momento, Politz se convierte en una de las fábricas de combustible sintético del Tercer Reich. Pero existe un gran problema. Hace falta combustible para fabricar combustible. Convertir carbón en petróleo es extremadamente ineficaz. También se necesitan centrales eléctricas a base de carbón para ejecutar el proceso. La industria de combustible sintético puede ser vital para los aviones y los tanques de Hitler, pero también supone un importante desgaste de los recursos de Alemania. Dios mío, esto es totalmente extraordinario. Me habían advertido que esta fábrica de molienda estaba aquí, pero cuando la ves, en el medio del bosque, en el medio de la nada, resulta totalmente alucinante. Antes de convertirse en petróleo, el carbón ha de ser pulverizado. Este molino es donde comienza todo el proceso de fabricación del combustible sintético. El carbón se pone aquí y se muele. Y observen esto. Son unos conductos por los que caía el carbón molido, y de hecho, se pueden ver manchas de todo este proceso en los muros. Y este polvo de aquí es de hace 70 años. Alemania es líder mundial en investigación química. Ahora, algunos de sus mejores científicos y de equipamiento más avanzado se envían a las fábricas de petróleo como Politz. La producción aumenta vertiginosamente hasta que consigue abastecer a la mitad de Alemania de petróleo. La Luftwaffe depende básicamente del combustible sintético. Una red de tuberías aéreas transporta el combustible desde Politz y lo distribuye por el Reich. Allá por donde mires, entre estos árboles hay búnkeres, estructuras rotas, incluso puentes. Pero de nuevo hemos de recordar que había 24.000 personas trabajando aquí, repartidas en 3 turnos diarios, 7 días a la semana, cada día del año. Este lugar era gigantesco. Sin embargo, incluso con el petróleo sintético, solo hay combustible suficiente para alimentar una fracción de las fuerzas de Hitler. Los componentes acorazados y los tanques son solo una minoría del ejército alemán. La inmensa mayoría era la infantería y los vehículos tirados por caballos. Aunque todavía es pequeña y no se ha probado, Hitler cree que su guerra relámpago podría ser el arma que lleve a Alemania a la victoria.
Decide arriesgarlo todo en una acción rápida y brutal contra su enemigo más débil, Polonia. Si la guerra relámpago tiene éxito, puede llevarse a cabo en otros países antes de que tengan conocimiento de lo ocurrido en Polonia. Cuando la guerra relámpago se lanza sobre Polonia, en septiembre de 1939, Alemania se convierte en un gigante imparable. Pueden conseguir una victoria total o puede resultar en un Armagedón. Este es el tipo de términos del juego de o todo o nada que entiende Hitler. Está totalmente preparado para arrastrar a Alemania junto a él si fracasa. La prisa de la guerra deja a la fuerza Panzer equipada con muy pocos tanques armados, diseñados para entrenar y no para combatir. La velocidad y las tácticas superiores los ayudan a aplastar las defensas polacas. Cuando Hitler visita el frente de batalla, Guderian tiene una sorpresa guardada. Así que esto es lo que nuestras bombas son capaces de hacer. No, mi Führer. Esto lo han hecho nuestros Panzers. Increíble. Gracias, mi Führer. Con su permiso, queda más por ver por ahí. Los Stukas también han hecho su parte, llegando por delante de las columnas acorazadas para pulverizar los campos de aviación y las líneas de comunicación. La guerra relámpago ha pasado la prueba de la batalla. Ahora Hitler desatará toda su potencia contra los británicos y los franceses. Primavera de 1940. Los ejércitos de Hitler están alineados en la frontera alemana, haciendo frente a los de Gran Bretaña y Francia. Pero gracias a la guerra relámpago, Hitler está seguro de que no se repetirán los años de estancamiento sangriento de la Primera Guerra Mundial. La gran diferencia entre 1914 y 1940 es que la punta de lanza es mucho más efectiva. Y no solo respecto a los Panzers, sino también a la Luftwaffe. El ejército alemán atacará en 2 puntos. Al norte cruzarán la Bélgica neutral y los Países Bajos para llevar a los aliados a la batalla. Pero al mismo tiempo una ofensiva crucial de Panzers se dirigirá más al sur, cortando los ejércitos de los aliados del resto de Francia y rodeándolos. Caballeros, escuchen. El trabajo se encarga el ingeniero de la guerra relámpago Guderian. Avanzaré en 3 columnas, a través de Luxemburgo y el sur de Bélgica. 5 días después del ataque habré alcanzado la orilla oeste del Mosa. ¿Y después? Dirigiré a mis Panzers directos a la costa del canal. El objetivo de Guderian en el río Mosa es la ciudad de Sedan. Los alemanes van a por Sedan porque es la bisagra de las defensas de los aliados. Bajo ella se encuentra la línea Maginot, por donde no pasarán ya que es inexpugnable, pero sobre ella hay un ángulo de defensas móviles de los aliados. Es el punto débil de los franceses, los británicos, los holandeses y los belgas. El ataque empieza el 10 de mayo de 1940. El último secreto de la guerra relámpago se ha revelado. Por primera vez en la historia se utilizan las tropas de paracaidistas para tomar puentes antes de avanzar hacia el norte. ¡Fuego! Las fuerzas aerotransportadas constituyen un avance muy interesante en la campaña bélica, porque no se habían desarrollado nunca antes y ofrecen 2 cosas. Proporcionan no solo una ventaja táctica enorme, sino también una psicológica. Y en la guerra relámpago de 1940 se consiguen ambas. Las operaciones aerotransportadas convencen a los aliados de que el ataque al norte representa la mayor amenaza y avanzan hacia Bélgica para detenerlo. Pero a 160 kilómetros al sur, la poderosa fuerza blindada de Guderian se está desplazando a través de una zona boscosa de la frontera francesa, las Ardenas. El arqueólogo de conflictos, el doctor Tony Pollard, está explorando el punto central de la batalla por Francia.
Los franceses dan mucha importancia a la defensa de su seguridad nacional. Hay lugares que saben que necesitan defender e invierten mucho tiempo en la construcción de fortificaciones, pero hay otros que consideran inexpugnables y al observar desde este monte el bosque de las Ardenas es muy fácil comprender por qué piensan que este lugar es inexpugnable. Dispersada en 3 columnas, la fuerza Panzer de Guderian tiene que cubrir 100 kilómetros a través de las Ardenas. Cerca de 800 tanques y otros 22.000 vehículos han de utilizar su red de caminos forestales y vías rurales. Hay caminos por todas las Ardenas, pero no son carreteras. Este pequeño camino es muy típico. Tiene la anchura de un tanque y el problema para los alemanes es que pasaban miles de vehículos por aquí. Tenían que conducir por todo el camino y si no puedes dispersarte, solo te queda una opción y es ir todo recto. Para esos conductores de Panzers debía ser una sorpresa llegar hasta aquí, por este camino tan estrecho, y de repente encontrarte con esto. Las Ardenas no están completamente indefensas. Los franceses han construido lo que se conoce como fortalezas o casas fortificadas en algunos caminos. Y a las 3 de la tarde del 12 de mayo una columna llega a la casa fortificada 11 en el valle de la Trille. Solo hay 6 soldados franceses en esta garita de hormigón, pero como el camino es tan estrecho pueden contener a los alemanes. Los tienen atrapados desde ahí y durante un rato debió ser como pescar en un barril. Es una garita en el medio de la nada, pero están dispuestos a conseguir contener a los alemanes durante 4 horas. Los hombres de la casa fortificada 11 están totalmente aislados, pero alineados en fila en el estrecho camino solo los primeros Panzers pueden atacar su búnker. La infantería se une a la lucha. El exterior del edificio está lleno de agujeros de balas y si miramos detenidamente nos cuentan una historia. Se puede examinar esta estructura de manera forense y averiguar lo que debió ocurrir. Encontramos disparos de ametralladora en esa esquina. Parecen los primeros disparos que efectuaron los alemanes. Intentaron tomar posiciones en esa esquina de ahí y pulverizar el camino con fuego de ametralladoras. Ahí tenemos la cañonera antitanques, pero hay algo diferente en esta esquina de aquí. ¿Observan los daños ocasionados aquí? Han volado el hormigón y se pueden ver las barras de hierro de refuerzo. Esto significa que en algún momento los alemanes se movilizaron hacia el flanco izquierdo de su posición. Estos disparos, que ocasionaron este destrozo, solo pudieron venir de ahí. La fuerza estuca ha de concentrarse en los objetivos más importantes, así que los hombres en la columna Panzer han de derribar solos el búnker. Han de cumplir con el programa de la guerra relámpago de Guderian. Nada más entrar aquí te das cuenta lo claustrofóbico que es. Los 6 hombres, todos con armas automáticas. Hay ángulos en cada dirección, y es lo que supone la verdadera dificultad para los alemanes. Al mirar desde aquí, se pueden obtener líneas de visión muy claras del camino, y es donde estaba situada la ametralladora antitanques, también dirigida directamente hacia el camino. Todos los componentes blindados mecanizados están aquí. Todos apuntan a este fortín. Sin embargo, el problema para los alemanes es que falta un elemento vital, la artillería pesada, y este lugar podría haber sido derribado por los Stukas desde el aire. Pero estaban ocupados en otros objetivos, y es la razón por la que solo esa pieza faltante del rompecabezas hizo que estos 6 soldados franceses consiguieran contener una columna alemana durante 4 horas. Después de una lucha encarnizada, la casa fortificada 11 queda finalmente destruida. La columna sigue avanzando. Guderian ha llegado al Mosa en solo 3 días, más rápido de lo que había planeado. Ahora pone en marcha la siguiente etapa de su avance relámpago. Para conseguir que sus tanques crucen el río Guderian, ha de acabar con las posiciones de defensa francesas. Y llama a los Stukas. Durante 5 horas atacan sin parar. Los franceses no se atrevieron a disparar cuando los Stukas sobrevolaban. Mientras los Stukas bombardean las defensas francesas, la infantería de Guderian cruza el río en embarcaciones de asalto. Una vez afianzados, sus ingenieros construyen puentes para los tanques.
Al día siguiente, los primeros Panzers ruedan a través del Mosa. La mayor barrera a la que tienen que enfrentarse los alemanes es el Mosa. Y una vez que consiguen atravesarla, se abren las compuertas y lo que han de hacer ahora es cargar a toda velocidad en dirección a la costa. El punto álgido de la guerra relámpago es, en muchos sentidos, el avance en Sedan. La punta de lanza blindada de Guderian ya puede avanzar. Muy bien, muchachos, sigan avanzando. Uno de los artilleros que se ha perdido en el increíble éxito de los Panzers es el voluntario Karl Fuchs. Aprovechamos cada recurso que tenemos para que nos envíen al frente de batalla, pero es inútil. La guerra terminará antes de que pueda oír un solo disparo, y la gente pensará que soy un cobarde. El 20 de mayo, 10 días después de que empiece el ataque contra Francia, los tanques de Guderian llegan a la costa del canal. El ejército alemán ha conseguido atravesar Francia, aislando a una fuerza superior de más de 1 millón de tropas aliadas. Unas semanas más tarde, Francia se rinde. Pero no hay descanso para los hombres victoriosos de la fuerza Panzer y su artillería voladora de Stukas. Julio de 1940. La guerra relámpago ha demostrado sus buenos resultados en Francia. Ahora Hitler tiene mayores ambiciones. Caballeros, hemos derrotado a Francia. Les felicito. Ahora debemos ocuparnos de Rusia. Hitler considera a la Unión Soviética comunista y a su gran ejército como el enemigo más peligroso de la Alemania nazi. Pero desde que comenzó la guerra ha tenido que comprar millones de barriles de petróleo a su odioso rival para impulsar su maquinaria bélica. Ahora, al desatar su guerra relámpago sobre la Unión Soviética, Hitler tiene pensado suministrarse de todo el petróleo y los recursos que necesite para convertir al Tercer Reich en una superpotencia mundial. Para Hitler ese es el máximo objetivo. Entrar en la Unión Soviética supone una guerra económica, una guerra política y una guerra ideológica. Y para él se trata del todo o nada. Se inician proyectos de construcción colosales para convertir los sueños imperiales de Hitler en una realidad. En la Polonia del presente, James Holland se encuentra explorando los restos del sistema de canales, cuya finalidad era traer los recursos del este hasta Alemania. Dios mío, es gigantesco. Se ve la insignia ahí. Es bastante siniestro, en verdad. ¿Es tan obvio lo que significa? Ahí estaría el símbolo del águila y la esvástica. Al igual que todo en la Alemania de Hitler, el canal está diseñado en un tamaño épico. Supongo que aquí es donde estaban las puertas y donde se abrían las ranuras. Es un indicativo de una ambición mucho más siniestra. El tamaño te deja boquiabierto. De verdad. Nunca he visto nada así antes. El trabajo en el canal se detiene cuando estalla la guerra. Los trabajadores y los materiales de construcción son necesarios para desarrollar un nuevo y enorme cuartel general del ejército cerca de Mauerwald. Este será el cerebro que controle el ejército gigante de Hitler cuando invada la Unión Soviética, la Operación Barbarroja. De todos los búnkeres de este complejo enorme, estos dos fueron los más grandes y los más importantes. Y por aquel entonces eran incluso más grandes que ahora, ya que poseían dos estructuras de madera muy grandes sobre ellos. Estas oficinas albergaban a decenas de operadores de teléfono y de radio que transmitían las órdenes al frente de batalla. Desde la cabaña de madera de arriba, bajamos hasta la sala de operaciones que se encuentra abajo. Un refugio a prueba de bombas. Este es el núcleo. Es uno de los dos búnkeres de comunicación. Y desde aquí se controla y se dirige la Operación Barbarroja. Ahora parece un poco oscuro y húmedo. Pero era una habitación llena de luz y actividad. El sonido de los operadores de telex y las máquinas de códigos. Esa prueba de bombas. Este es un lugar en el que los códigos y los mensajes cifrados iban y venían desde aquí al cuartel general sobre el terreno
y al ejército que estaba en el frente. Este es un lugar que nunca dormía, no se detenía jamás. Barbarroja es lo más grande que el mundo ha visto jamás. 3 millones de hombres y más de 3.000 tanques se ocuparán del Ejército Rojo. En la primavera de 1941, Hitler establece el calendario de la Operación Barbarroja. ¿Está todo listo? Nuestras tropas han recibido las órdenes de atacar a las 3:30 de la mañana el día 22. Excelente. Antes de 3 meses seremos testigos de la caída de Rusia, como nunca antes se ha visto. Está convencido de que los Panzers y los Stukas de la Guerra Relámpago pueden triunfar de nuevo. Pero han de enfrentarse a un mayor desafío, ya que las fuerzas son solo ligeramente más grandes que en Francia. Había una fuerza Stuka de unos 300 y algunos aviones disponibles para las unidades activas de Fuerza Aérea Alemana del frente. No son muchos aviones. Lo más importante es que se han destruido más de 400 Panzers en Francia. A pesar de eso, Hitler ordena que se duplique el número de divisiones blindadas. Solo hay una solución. Se llevaban todo de los vehículos que tomaban, de los franceses y de los checos. Pero todos estos diferentes tipos de modelos eran una pesadilla logística enorme. Mantener este surtido de vehículos en las carreteras se convierte en el quebradero de cabeza principal de los líderes de los Panzers como Guderian. Esto no puede ser cierto. La sexta división informa que solo hay 10 tanques trabajando y un batallón y ninguno está operativo. ¿Qué demonios está pasando? No me importa cómo, pero quiero ese batallón móvil inmediatamente. A las 3:15 de la mañana del 22 de junio de 1941, un inmenso bombardeo inicia el ataque que Hitler dice que quitará la respiración al mundo. Sí, así es. Paren, paren. ¡Fuego! El soldado Panzer Karl Fuchs por fin tiene la oportunidad de ver un poco de acción. Ayer derribé otro tanque ruso. El segundo en 3 días. La guerra no es ni la mitad de mala que dicen que es, y les estamos pisando los talones a los rusos. La victoria está a la vuelta de la esquina. Por todo el frente de 1.500 kilómetros, desde el Báltico hasta el Mar Negro, los Panzers y los Stukas hacen uso de sus mejores comunicaciones y tácticas para avanzar a través de las líneas del Ejército Rojo. Es una combinación ganadora, pero el éxito de la guerra relámpago empieza a minorar. Las divisiones de infantería que van a pie, con su artillería tirada por caballos, están a cientos de kilómetros atrás. Los Panzers pierden un tiempo valiosísimo esperándolos. A pesar de esto, la guerra relámpago todavía parece estar en condiciones de obtener otra victoria increíble. En julio de 1941, la Unión Soviética sufre un terrible número de bajas. Hitler está convencido de que su guerra relámpago ha triunfado. ¿Ven, caballeros? Es como dije. El Ejército Rojo tiene un gran número de hombres, pero no un cerebro que los controle. Unas semanas más y la amenaza bolchevique habrá acabado. Hitler es un jugador experto y contra Francia y los Países Bajos ha hecho rodar los dados. Y contra todo pronóstico ha conseguido vencer. Así que cree que puede vencer de nuevo. El problema es que el calendario es demasiado ajustado para la Operación Barbarroja. Solo pueden hacerlo en 12 semanas y para ellos conseguir esa victoria, esa aniquilación total del Ejército Rojo, el calendario tiene que ir exactamente de acuerdo con el plan. Las condiciones en la Unión Soviética son totalmente diferentes a las de la Europa occidental. Las malas carreteras y las grandes distancias pronto acaban con los suministros de combustible de Alemania. Las pérdidas de los Panzers se vuelven preocupantes. Los tanques y vehículos tomados son los primeros en fallar. Todos necesitan distintas partes y una vez que empiezan a gastarse y a romperse, no hay forma de sustituirlas. Las divisiones Panzer necesitan su artillería de vuelo de los Stukas más que nunca. Pero Hans Ulrich Rudel y otros pilotos están al límite de sus posibilidades.
Hemos llegado a una etapa en la que no es suficiente tener fuerza de voluntad. Estamos totalmente agotados. Los propios aviones ya no están en condiciones de volar. Lo que detiene a la Fuerza Aérea Alemana al frente de Moscú es el hecho de que han dejado atrás a su logística. Ya no tienen combustible y no tienen piezas de repuesto. Ahora, otro enemigo ataca al ejército alemán. El invierno ruso. La primera nieve se ha derretido dejándonos con el cuello en el fango. Los tanques también se han quedado bloqueados al intentar pasar, ya que es como vadear a través de arenas movedizas. No te puedes mover. La feroz resistencia soviética y las condiciones climáticas adversas son demasiado para las máquinas y los hombres agotados de la guerra relámpago de Hitler. Toda la campaña se ha distribuido anticipadamente, orientada a durar 12 semanas. Cuando llega el otoño y luego el invierno, sencillamente no están preparados para ello. Hasta en lo más básico, como es la ropa de invierno, no tienen nada en absoluto. El 21 de noviembre, Karl Fuchs intenta contener un contraataque soviético, pero es vulnerable dentro de su tanque checo. ¿Dónde? ¿Dónde? Fuchs muere a 80 kilómetros del objetivo definitivo de la guerra relámpago, Moscú. Desesperado por salvar los restos de su otrora invencible fuerza Panzer, el líder de la guerra relámpago, Heinz Guderian, intenta explicar la situación a Hitler. Mi Führer, las condiciones para los hombres en el frente se están haciendo imposibles. Tienen rota la ropa y ninguno tiene los uniformes de invierno que habíamos prometido que llegarían. Señor, las bajas por la exposición y congelación crecen todos los días. Está dejando que le afecten demasiado los problemas de los soldados. Debe cerrar su mente a los detalles. Tiene órdenes que cumplir. Hitler culpa a sus generales del fracaso de la guerra relámpago. Guderian es relevado de su mando cuando pone a sus hombres primero y ordena la retirada. Pensar en mis hombres congelándose hasta la muerte en el exterior no me deja dormir. El personal que se encuentra en Mágoaval no tiene ni idea de cómo es este páramo helador. Incluso en Mágoaval, la alta comandancia se da cuenta de que sus planes para vencer a la Unión Soviética en unas semanas han fracasado. Esa ambición fue un paso demasiado avanzado para la guerra relámpago cuando observamos los búnkeres abandonados y vacíos ahora, que recuerdan el fracaso de esa ambición y el verdadero fracaso de la guerra relámpago. La jugada de Hitler de machacar al ejército rojo y hundir a la Unión Soviética ha fracasado. Ahora está atrapado en una guerra brutal de desgaste. En la víspera de Barbarroja, Hitler solo tiene un enemigo, Gran Bretaña. Cuando Barbarroja finalmente llega a un punto muerto, a finales de diciembre de 1941, tiene tres: a Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y todos juntos tienen un acceso sin precedentes a los recursos y a la mano de obra. Y con eso, los alemanes no pueden competir. En los últimos meses de la guerra, Hitler se obsesiona con desarrollar nuevas superarmas para vencer a los aliados: cohetes, jets y tanques gigantes. Pero ninguno consigue el éxito asombroso en la batalla como la guerra relámpago, la mayor maquinaria bélica nazi.